E punto número 4, orden día, que é a aprobación inicial de modificación orzamentaria número 16/2017, suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería para gastos xerais e aprobación do expediente de reconocemento extrajudicial 2/2017. Sí, antes de entrar en debate, recordarlle aos distintos portavoces dos distintos grupos que debemos de facer todo o posible e ser o máis escuetos dentro do que poidan para terminar a sesión como corresponde antes das 12 da noite. Portavoz socialista. Posible e non estenderme en demasía. Ben, durante este ano 2017, diversos proveedores do Concello presentaron facturas correspondentes a servizos ou suministros realizados no ano 2016. Cabe destacar que a maior parte destas facturas correspóndense ao suministro eléctrico e quero recordar que neste exercicio aplicarase, logo das revisións realizadas no Concello, o reintegro do pago indebido da empresa por importe de 46.000 euros a favor do Concello, que se suman a esos preto de 100.000 euros que xa nos foron reingresados, en decembro do 2016. A día de hoxe, estos 46.000 euros xa están ingresados, creo que se deu conta a esta sesión do dito ingreso. Ben, o importe total destas facturas, que reitero, se foron presentadas a partir do 31 de decembro do ano 2016, ascende a 178.000 euros, dos que 135.000 euros se corresponden con a empresa suministradora de gas natural, é dicir, menos do que nos devolveu, 146.000 euros por 135, e 42.500 euros correspóndense ao resto de proveedores. Ben, para realizar o pagamento destas facturas que entraron ao longo do que vai de ano, recurres ao remanente líquido de tesourería para gastos xerais, que resultou da liquidación do orzamento do ano 2016 e que ten un importe de 668.341 euros. E recordar que nesta mesma liquidación tamén se desprendía un superávit de 766.000 euros e un nivel de débeda do 5,80%, moi por debaixo do 110 que permite a lei. Cumprindo estas tres premisas, hai que coller a magnitude inferior, que son os 668.000 euros, e o que podemos destinar para o pagamento destas facturas. Ben, entonces, polo tanto, proponse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación orzamentaria número 16/2017 na modalidade de suplemento de crédito financiado co remanente de tesorería para gastos xerais nos conceptos e contías que figuran na memoria da Alcaldía por importe total de 178.093,43 euros. Expoñer este expediente ao público mediante un anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia por 15 días, durante os que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerará ser definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentaron reclamacións e, en caso contrario, o Pleno disporá do plazo dun mes para resolvelas. Segundo, aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial 2/2017, o que implica o levantamento do reparo que formula a intervención, condicionado a entrada en vigor da modificación orzamentaria, que logo da aprobación definitivamente a modificación orzamentaria que se propón, publicada no Boletín Oficial da Provincia, tal como corresponde a aprobación definitiva, as facturas quedarán aprobadas ou entender que con modificación orzamentaria que se propón existe crédito suficiente e adecuado. Vemos o habitual últimamente, non vamos a estendernos, como dixemos xa outras veces, son servicios que foron prestados e non vamos a poñer impedimento a eles, nada máis. Portavoz nacionalista. Me vou estender porque veñen aquí o 16º e 18º modificativos do orzamento prorrogado en 7 meses, a 2,25 por mes aproximadamente, e a nosa pregunta é que foi do 17, que cae no medio non sabemos nada del, que foi dos 15 anteriores, que non coñecemos nin en que se foron, nin en nada, non? E a cuestión supoño que para todos será inmediata. Temos un web de transparencia, digo eu que se podían publicar aí xa que son tan transparentes, cando menos contarnos algo máis cando nos dan a relación de decretos que un simple suplemento número 33 e tira e xa se acaso, ou cando menos, non sei, darnos a documentación cando pedimos por rexistro que temos dereito a vela e non nos la dan, porque algúns destes que van polo camiño antes do 16, nós, por exemplo, os pedimos. E digo isto polo seguinte, malamente vai haber participación veciñal absolutamente en nada se falla a premisa de partida que é a información. Temos unha ordenanza de transparencia, como dicía aí un pedazo, un portal, e non sei, debe ser desas ordenanzas que aprobamos, pero que non son para cumplir, como a de usos do galego ou a de participación cidadano que a facer os orzamentos se refire, non? Isto é
unha anécdota, pero é relevante sobre isto que estamos a debatir. Despois, a forma. Eu boto en falta que estivera a interventora, porque honestamente non sabemos se se está modificando un orzamento que van a matar no punto quinto, ou se estamos modificando antes de que entre en vigor o orzamento que van a aprobar no punto quinto. En calquera caso, A e B me parece que é unha cousa un pouco sen sentido. Non ten xeito aprobar un orzamento, unha modificación dun orzamento que non está en vigor, nin dun orzamento que xa non estará en vigor. Entón, a ver se nos aclaran exactamente que é o que nos propoñen, porque por máis que limos propostas e informes, na nosa cortedade mental, pois non sacamos nada limpo deste sentido. Digo porque dous puntos da orde do día son para aprobar o orzamento, dous puntos da orde do día máis abaixo, quero dicir, son para aprobar un orzamento que non inclúe estes 178.000 euros que agora nos propoñen pagar de facturas sin fondos que nos traen. Entón, como as facturas hai que pagalas, porque obviamente quen prestou o servizo ten dereito a cobralo, só faltaba, propoñen un modificativo antes de aprobar o orzamento. Isto é como se pide un crédito para pagar a factura do teléfono e antes de que mo dean sequera, pois pido que mo amplíen para meter un préstamo para o coche, por exemplo. Non ten moito xeito a verdade. E indo ao fondo dos gastos que temos pendentes de pagar, a interventora advertía no seu informe, no informe de orzamento, que non se incluían nos orzamentos os 128.000 euros en facturas en fondos que quedaron pendentes do pasado ano. E agora, un mes despois, resulta que xa non son 128, que son 178.000, son 50.000 euros máis, que non é pouco. Vese que siguen aparecendo facturas e a ver se non hai outro modificativo o mes que ven de outros 50.000 euros, porque este ritmo xa calquera sabe. E sinda, indo ao fondo, digo, hai que ver tamén en que se van. A maior parte deste modificativo que nos traen vai a pagar a factura da luz, 120.000 euros. E, polo tanto, a pregunta é, vostedes non sabían que había que pagar a luz? Non había cartos para pagar a luz no orzamento anterior, porque todos os anos hai que pagala con recoñecemento extrajudicial de crédito como este, cando é certo e é sabido, e é máis que sabido, que todos os anos vai haber gasto en pagar as rúas. Entón, se todos os anos hai que pagar a luz, se todos os anos hai que ir a un recoñecemento para poder pagar as facturas da luz, será porque algo non se está a facer ben, porque non están botando ben a conta, ou porque, como avisamos hai un ano, exactamente a estas alturas, cando aprobaron vostedes o plan económico financeiro, vostedes decidiron deixar indispoñíveis créditos destinados a pagar a factura da luz, e nós xa advertimos naquela altura, en xullo do ano pasado, que isto ia obrigar a facer un recoñecemento extrajudicial de crédito para pagalas, porque non iban a chegar os cartos. Non iban a chegar os cartos porque, a raíz dese plan económico financiero, precisamente, o préstamo provincial para cambiar farolas e pasalas a tecnoloxía LED, que fundamentaba as súas contas de aforro na factura enerxética, pois houve que destinalo a pagar débeda. E entón, entre o que non aforramos por aí e o que deixaron indispoñível, resulta que, efectivamente, como nos xa dicíamos, non chegou. Ben, bueno, 25.000. Vaya terminando, señor portavoz. Quero dicir, nun sitio normal e corrente, cando un gobernante fai estas cousas e o pillan nas patacas, dimiten, eu xa non se vou pedir a dimisión, pero despois seguirei na segunda intervención, propoñen o de sempre, como sempre, e máis do de sempre. Contratos fraccionados para evitar o concurso público, proveedores habituales sin contrato, nos colan como incremento do gasto social a reforma do local social de Gileadi. Bueno, entón, en definitiva, e por concluir, é un escarnio para os proveedores que os teñan obrigandos a financiar o Concello mentre vostedes gastan así a lo loco. Nós, obviamente, non nos vamos facer responsáveis da súa maneira irresponsável de gastar o que de todas e todos, e evidentemente non imos, o BNG non vai asumir a responsabilidade do que outros fan. Vostedes verán, nós seguimos demandándolles, como lles dicíamos hai un ano en este debate precisamente, que rectifiquen, está visto que non queren ou non saben, pero nós lles demandamos que rectifiquen para poder chegar a acordos. Mais nada, moitas grazas. Portavoz de Betanzos, non. Por pagar por valor de 178.000 euros, o maior gasto vai para a enerxía eléctrica, 120.000 concretamente. Non sabemos se tiñan pensado que baixar a luz, por eso
ou ese erro de cálculo, pero, bueno, volvemos ter os mesmos erros de todos os anos. Defectos de forma nas facturas, por non ter a asignatura do funcionario de turno que acredita a recensión ou a prestación do servicio, como ben dio o Regulamento Xeral de Lei de Contratación Pública, non ter suficiente crédito no orzamento, o que o orzamento non se adecue a ese gasto que fixeron. Tamén erros por non estar clara a descripción do facturado, ou por fraccionar facturas, ou por ter un excesivo importe e duración dun traballo. Pero miren, xa o dixeron outros grupos, xa o dixemos nos o ano pasado, cando veo algo parecido a pleno. As empresas e os autónomos non teñen a culpa do seu mal facer e se prestaron o servicio deben cobrar. Por iso nos imos abster para facilitar o cobro destas empresas e autónomos, pero non imos votar a favor, mostrando así o noso desacordo con estas formas de operar. Nada máis. Popular. Gracias, señor alcalde. Bien, hoy se vuelve a repetir lo que ya es por enésima, ¿no? Pero en este caso, y con respecto al ejercicio pasado, 17ª vez, maniobras y procedimientos a los que intentan ya traer de forma habitual. Y una vez más, volvemos a ver en los informes, en la documentación que se nos adjunta en este punto, como tanto desde intervención como también desde el informe que se hace desde la Seguridad Jurídica, se considera otra vez tener que dotar partidas presupuestarias para las cuales no existía el crédito suficiente para pagar gastos o excesos en ciertas... Descuénteme, señor alcalde. Bien, estaba repitiendo que evidentemente se vuelve a manifestar en los informes que se nos adjuntan la mala previsión de gastos que hacen año tras año y que genera este tipo de situaciones que hoy se dan en este pleno. Mire, hasta en la propia memoria de la alcaldía reconocen además, y cuando se habla en el apartado, en el tercer punto, en la justificación, reconoce, y viene firmado aparte por alcaldía, por el señor alcalde, reconocen que todo esto produce un volumen de deuda pendiente de los pagos de los proveedores que refleja un notable retraso en el pago de estas facturas. Y volvemos a lo mismo. Es un notable retraso porque evidentemente existe una mala previsión de gastos que ahora quieren hacer efectivos, evidentemente. Es cierto que la mayoría de las facturas forman parte del gasto de electricidad, algo que también tienen que tener en cuenta. Es cierto también que va en concordancia con las devoluciones que existentes, pero se debe tener en cuenta. Pero es que hay un restante de esa diferencia de 638.000 y pico destinados al pago de facturas eléctricas, el cual ustedes sí que tienen que tener contabilizado y el cual sí que deberían de tener en la previsión de gastos y evidentemente no lo tienen. Y esto provoca lo que también les pone aquí, provoca que es, desde luego, un prejuicio, evidentemente, y genera una serie de repercusiones, tanto, como pone en el informe, tanto para el sector privado como también para la propia administración local, con una mala gestión económica o incluso con una saturación, y provocando además lo que ya les sucedió en algún momento, que es esa generación de mayor morosidad, les aboca, evidentemente, a poder incumplir ciertos objetivos de estabilidad presupuestaria. Pero es que, continuando además con la documentación que nos adjuntan y viendo claramente el informe de intervención, se vuelve a reiterar, les vuelven a advertir otra vez de procedimientos y situaciones irregulares que están llevando a cabo, en este caso, desde el Departamento Económico del Ayuntamiento, desde la Concejalía de Economía de este Ayuntamiento. Les vuelven a hacer referencia a que evidentemente existe una mala previsión, no contemplando ciertos gastos y excediéndose de las cantidades de las partidas orzamentarias a las cuales ahora tienen que aumentar el crédito para poder efectuar el pago de esas facturas que les quedan en el cajón. Mire, ya el propio informe de intervención, en el artículo 207.2, ya establece una serie de discrepancias con los reparos que se basan y sobre todo en la suficiencia e inadecuación de crédito. Y ya les hacen mención también que muchas de las facturas, esto es reiterativo, esto se advirtió ya en numerosas ocasiones, no es la primera vez, que muchas de las facturas
falta, evidentemente, la firma del técnico o del funcionario correspondiente. Hay facturas que se emiten por una serie de empresas, que aquí no voy a dar el nombre, pero que aquí se especifican en este informe, que además exigen esta firma y la exigen además porque es algo que se debe de cumplir en esas bases de ejecución de un presupuesto y por lo cual, una vez más, la interventora informa desfavorablemente. En el caso de esta empresa que estamos hablando, que es la mayoría de la cuantía pendiente, vuelve a suceder esto. Hay otras facturas de otras empresas en las que se refleja también que no se presenta con detalle ni la unidad ni los precios unitarios, a lo cual también desde intervención se formula nota de disconformidad. Pero seguimos, porque hay más. Existen también otras facturas, algún portavoz también lo comentó, con una serie de servicios que se llevan a cabo, limpieza viaria, limpieza de interiores, limpieza de guardería o en el conservatorio, y que sucede exactamente lo mismo. Trabajos, además, de los cuales ya hubo informes anteriores, y así lo refleja en el documento que se nos adjunta hoy, 8 de mayo de 2017, donde ya se decía lo siguiente: de acordo co exposto, infórmase desfavorablemente, con carácter suspensivo, ao tratarse dunha prestación que polo seu importe ou duración exceden do contrato menor ao ser traballos de prestación continuada e para os que non se tramitou procedemento de contratación. Informe desfavorable que se fai extensivo a todas as prestacións que se reflicten en facturas posteriores sin necesidade de emitir un novo reparo. Se lo vuelven a decir. Trabajos habituales y de forma continuada que en muchos casos exceden el importe menor en los procedimientos de contratación pública. Se lo vuelve a advertir desde intervención y lo vuelven a recalcar, y en este caso haciendo mención ya a un informe anterior y el más reciente en este caso, que es de mayo de 2017. Y hay más facturas con irregularidad y menciona el propio informe el porqué. Facturas, y lo acabo de comentar, a terceros habituales relacionadas con suministro de material diverso, que se producen a lo largo del ejercicio con un importe relevante y se reiteran los trabajos mes a mes sin que conste el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de contratación pública. Lo repito, contrataciones o prestación de servicios de forma continuada, de forma habitual, que están incurriendo en un procedimiento irregular. Y no es la primera vez, son ya muchas las ocasiones en las que desde intervención hubo que informar de esta manera. Mire, señores socialistas, nosotros evidentemente no vamos a ser partícipes con un voto favorable de lo que consideramos una irresponsabilidad en la gestión económica que están llevando a cabo. Pero tampoco vamos a ser obstáculo para que no se lleve a cabo el pago a los proveedores que evidentemente no tienen la culpa de que no se les pueda pagar desde la administración local. Por ello, nos vamos a abstener, porque no queremos que los proveedores a los cuales se les tiene estas pendientes estas facturas les pueda provocar algún perjuicio en sus finanzas. Ahora bien, les repito, lo que no vamos a ser desde luego es partícipes, una vez más, de esta irresponsabilidad económica y de esta nefasta gestión que están llevando a cabo. De momento nada más y muchas gracias. Portavoz socialista. Sí, brevemente puntualizar algunhas das manifestacións aquí realizadas e vou facer unhas aclaracións. Eu creo que non fai falta que ellas afaga aos portavoces que interviron, porque saben perfectamente do que están a falar e mezclan churras con merinas, as sabiendas, ademais. Temos que facer distinción. Cando se trae un recoñecemento extrajudicial a un pleno, ben é porque quedaron as facturas no caixón ou ben é porque se presentaron facturas por parte dos proveedores o ano seguinte ou despois de varios anos de que se prestou o servicio. Teñen todos a relación das facturas e ningunha factura entrou neste Concello antes do 31 de decembro do ano 2016, son todas entradas no ano 2017. Co cual, falaban de falta de previsión para o pagamento, entre outras cousas, de enerxía eléctrica. Facendo un exemplo moi claro, podemos orzamentar 4 millóns de euros para pagar a facturación eléctrica, que se nos presentan facturas este ano, as temos que traer a recoñecemento extrajudicial. Falaba o BNG sobre o informe da intervención, do orzamento, informe datado a finais de xuño deste ano, sobre a cuantía que se incrementou 50.000 euros neste mes. Na mesma relación figuran a data das datas de entrada de todas as facturas e creo
que a última entrou no mes de marzo, co cual non entrou ninguna factura máis desde que a intervención emitiu o seu informe. Se fala da falta de firma de facturas de gas natural, efectivamente, o expliquei varias veces, isto pasou neste mandato, no anterior e en mandatos anteriores. As facturas si se revisan, froito desa revisión. A última medida que se detectou foi esa devolución do reintegro de pagos indebidos por importe de 97.000 e de 46.000 euros, pero debido a unha disfunción administrativa, esperemos que ca nova RPT isto quede clarificado, que haxa unha persoa que se encargue de asinar, a parte de comprobar esas facturas. Falaba tamén o BNG de que se trai un modificativo para pagar estas facturas, reitero, que entraron este ano, sin aplicarse ao orzamento. Eu entendo que tendo un remanente de tesorería, porque vamos a lastrar un orzamento ordinario tendo recursos para poder facer fronte a este pagamento de facturas, reitero, que os provedores presentaron tarde. Falaba que non teñen claro a que orzamento se vai aplicar. Ben, o Concello non vai estar un día sin orzamento. Mentras non se aprobe definitivamente o orzamento que se trouxo a sesión plenaria no mes de xuño, hai un orzamento en vigor, que é o prorrogado. Este expediente modificativo, o número 17, o 16, e o recoñecemento extrajudicial teñen que estar a exposición pública. Unha vez que se entre en vigor de forma definitiva, se aplicará o orzamento que este en vigor nese momento, sexa o orzamento A ou sexa o orzamento B. Fala de que será o expediente modificativo número 17, que non se dá conta destes. Se está dando conta de todos os decretos de alcaldía e todos os grupos son coñecedores de todos os decretos. Se lle dá unha relación. Cando se pide consultar un expediente, máis tarde ou máis cedo, se lle dá audiencia a todos os grupos. Se queren, poden pedir que se lle den audiencia para ver todas as modificacións de créditos que se produciron e as terán a súa disposición. Preguntaban que xa hai entre unha e outra outro o número 17, si, son as achegas correspondentes ao POS 2017, e todos os outros expedientes modificativos principalmente son incorporacións, outras son xeracións de crédito, pero son todas referidas a subvencións que veñen do exercicio 2016, incluso do 2015, como é o PAS, que é a incorporación número 8 2017. Ben, non teño máis que engadir, simplemente reiterar que as facturas que quedaron no caixón foron 17.000 euros, que foron as incluídas no recoñecemento extrajudicial, número 1, que se trouxo este pleno en febreiro, e estas facturas foron todas presentadas polos provedores, principalmente por gas natural, coa contabilidade xa pechada e mal se podían pagar, ainda que houvese 4 millóns de euros para pagadas. Segundo, portavoz nacionalista. Gracias, alcalde. Non explico de por que manteñen a irregularidade de ter provedores habituais sin contrato e aos que lles obligan a financiar o Concello hasta que montan unha destas para pagarles. Non explicou por que manteñen a irregularidade de fraccionar, malia os informes dos técnicos municipais, fraccionar contratos para evitar o concurso público, poder dalos así a dedo a quen lles peta, malia os informes dos técnicos municipais, insisto, e obligalos a financiar o Concello até que arman unha destas para pagarlles tarde mal e arrastro, como hoxe acontece. Quero dicir, son irregularidades que son todos os anos e que non se tapan por un formalismo e unha retaíla de datos estatísticos debidamente torturados para que digan o que un quere que diga. É unha loucura modificar un orzamento o día que se aproba outro, desde o noso punto de vista, entre outras cousas porque isto podían ter feito incorporando estas facturas ao orzamento, como lles dixo a interventora, e non quixeron. É unha tomadura de pelo que fixeran querer que ian a forrar o da luz para acabar así, cando vostedes saben de sobra que o conto non é como o contan. Vostedes botaron as contas cun aforro en LEDs que non se produciu e riscando o gasto, os fondos dunha serie de partidas concretas. E hai facturas da luz desde agosto do ano pasado, pendentes de pago que veñen a este pleno. O sea, en xullo dixeron que non facía falta e en agosto xa estaban vostedes embargando a pelota ao ano que ven para cadrar a conta e contar o conto como querían contalo. Total,
as demoras xa as pagamos as veciñas, non? E nos hai un ano xa dixemos que ia acontecer isto. E aquí estamos. E non nos fixeron caso no de incorporar eses 128.000, non explicou por que se foron a 178.000, por certo, que cuantificaba a interventora sin fondos e non os quixeron meter no orzamento, e agora estamos con estas que ten consecuencias na débeda que xa falaremos. Mais xa digo, como dicía antes, noutros lados, cando collen un gobernante así nas patacas, dimite. Nós non ímos perder o tempo, xa lle dicían pedirlle a dimisión, porque para eso hai que ter ética, e esta veñen repetindo esta xogada moitas veces e non hai nada baixo sol. Despois, nós imos votar en contra. E imos votar en contra polo seguinte: nós somos conscientes de que as provedoras teñen que cobrar, que xa van cobrar tarde de raio, falando coloquialmente, mas nós imos votar en contra, entre outras cosas, para poder trasladar as irregularidades contractuais á xustiza de ser o caso, porque unha vez e outra vez e outra vez e outra vez, saltando por riba dos informes e das advertencias de que se están a fumar en pipa a lei de contratos, é unha tomadura de pelo que, claro, como ao final apaga a veciñanza, a vostés tenlles sen cuidado, pero a nós non. E entón, por seguir facendo as irregularidades de sempre, coa mesma irresponsabilidade de sempre, nós non podemos apoiar esta proposta que nos traen. Se fixeran as cousas de outro xeito, como lles di a interventora, pois sería outro falar, mas, en todo caso, vostedes teiman, e esta intervención a tuvemos en termos análogos hai un ano a esta altura, e vostedes turran en seguir facendo todo tipo de irregularidades, fumando en pipa, xa digo, leis de contratos, informes técnicos e o que faga falta. Pois nada, sigan así, que lles a ir moi ben. Mas nada, moitas grazas. Portavoz de Betanzos Novo. Portavoz popular. Gracias, señor alcalde. Bien, yo creo que lo que acaba de manifestar el portavoz del BNG con respecto a que, bueno, pues no se da, una vez más, una explicación de ciertas irregularidades que manifiesta y advierte aquí la intervención de manera reiterativa, ¿no? O sea, claramente se están llevando la prestación de una serie de servicios de forma habitual y continuada en el tiempo. En muchos casos, pues, se puede incurrir en esa falta de procedimiento de exceder los importes menores que decía dentro de la materia de contratación pública, y evidentemente esto provoca lo que ella ya advierte, ¿no? Que viene, de hecho lo especifica, y especifica el Real Decreto, el 3/201, en su artículo 86.2, donde advierte una vez más, repito, que se puede incumplir la prohibición del fraccionamiento del objeto del contrato, que es algo que está sucediendo de forma habitual, y no solo con estas facturas que hoy se nos presentan aquí, está sucediendo, repito, de manera continuada y en muchos reconocimientos extrajudiciales y modificativos que nos han traído a este pleno. Yo creo que si hacemos una recopilación de los diferentes informes que Intervención ha hecho a lo largo, ya no solo de este mandato, ya pasaba en el mandato anterior, pero si hacemos una recopilación de los informes, se puede observar como en la mayoría de ellos consta y se refleja siempre esta advertencia con respecto a este tipo de procedimientos y a esta posibilidad de fraccionamiento de contratos. Y es algo, desde luego, que exige una explicación por parte del Gobierno y por parte, en concreto, de la Concejalía de Economía, porque creo que ya es un poco chocante que esto se produzca de manera habitual. No es un solo informe o dos informes. Son, como repito, en numerosos los informes que repite este tipo de procedimiento. Repito y reitero que nuestro sentido de voto, para no obstaculizar el pago de los proveedores, va a ser la abstención. Ben, solamente me vou referir a un aspecto. Se reprocha o tema do mal cálculo das facturas de gas natural. Si viron os señores e señoras concellais, aquí hai facturas incluso de 2012, 2013, 2014. A verdade é que é bastante difícil de seguir e é bastante difícil de botar as contas dado o cambio de precio que hai constantemente. Ou non somos conscientes de que nun ano levamos cerca dun 20 ou un 25% de incremento. Creo que debemos ser todos conscientes. De todas formas, creo que a finales do ano pasado ternos que devolver cerca de 100.000 euros e agora de esos habría que descontar os 46.359 euros que xa están ingresados, pois creo que ven a dedicar ou ven a decir de que evidentemente que hai un seguimento por parte do Goberno municipal neste tema. Xa lle repito, bastante difícil, saben que todos os concellos estamos tendo bastantes dificultades con este tema e creo que
que está ás claras por bastante o seguimento que se está a facer. E son facturas entradas todas en este ano que pertenecen a anos anteriores, como manifestaron distintos portavoces. Ben, señor secretario, que someta a votación. Somete a votación o punto 4 do día que é a aprobación inicial da modificación orzamentaria 18-2017, suplemento financiado con remanente líquido de tesorería, e a aprobación do expediente de reconocimiento extrajudicial 2-2017. Votos a favor? En contra? Abstencións? Se aproba cos votos do Grupo Socialista, o voto en contra do Grupo Nacionalista e a abstención de Betanzos en Común, de Betanzos Novo e do Partido Popular. Punto siguiente.